además, después de escucharte, que no estamos como muy bien guiados. Y yo salí de clase, o sea, tendría yo 8 años, pero yo salí de clase de Historia de México al patio de recreo con la convicción de lo que me acaban de decir son un montón de pendejadas. Tenemos esta narrativa bien rara donde decimos, Pues sí, ¿no? Los genios desde pequeños se les nota, ¿no? Digo, aquí se cumple la narrativa de cuando, pues sí, buscan todo relacionar, ¿no? Toda la sarta de mentiras, ¿no? Lo van a relacionar prácticamente como una forma mesiánica, ¿no? De yo encontré, descubrí, argumenté, etcétera, ¿no? que los españoles nos conquistaron, ¿no? Pero pues lo dices en español. Y vives en un México donde tienes por todos lados barroco, neoclásico, neogótico, retablos bañados. A ver, pero entonces nos estaba contando que la situación de cuando él era niño, ¿no? Que salió pensando y analizando de su clase de historia, ¿no? Y ahora ya se pasa directamente a, no sé, a sus 30 o 40 años. En oro, acueductos, hospitales, escuelas, universidades, colegios. A ver, hay una cosa que se llama cultura material. La cultura material es una cosa bien rara, es una cosa bien extraña, porque digamos que sirve a quienes, ¿no? Todo esto lo quiero argumentar con el del materialismo histórico, se pasa a las concepciones meramente materialistas, pero obviamente la forma en la que una persona depende mucho de, sí, de las condiciones materiales, pero también del cómo piensa, cómo las vive y qué tan coherente suena o qué tan coherente es aquello que él está viviendo. Eso es por un lado. Hola chicos, bienvenidos. Hoy tenemos un live para checar qué es lo que dicen ahí o lo que ustedes alcanzan a ver de los pseudohistoriadores o historiadores, si ustedes los quieren ver así, porque hay cositas que no cuadran, ¿no? Entonces aquí ahorita estoy checando a Zunzunegui, el cual pues obviamente es como una especie de mesías y demás, ¿no? Jimeno, ¿qué onda? Cardenal Gasparto, Zunzunegui, sí, pues es justo lo que estoy checando ahorita, estoy viendo una entrevista que le hace Jesse Cervantes, ¿no? Que bueno, para colmo, regularmente los que lo entrevistan es gente que no tiene ninguna visión antropológica sobre la historia, ninguna visión sociológica, ninguna visión histórica. Ahora, y eso riega mucha leche y ensucia a quien sea. Fíjate que no es la intención, Jimena, no es la intención, pero a mí sí me enoja mucho que a muchos nos ha costado demasiado trabajo llegar a escribir algo de historia, llegar a este nivel, y que una persona que tenga más o menos los medios, que tenga estas intenciones malaventuradas, pretenda hacer eso. Un favor, denle tapa a la pantalla y compártanlo con sus amigos para que le caigan acá live y pues no nos quedemos solitos aquí y más gente sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Y más que nada demostrar que también no estamos hablando por hablar, estamos hablando con argumentos, estamos hablando con mucha certidumbre, ¿no? Que eso es lo esencial, porque es bien fácil, ¿no? Decir, ay, no tiene razón, pero bueno, ese es el chiste de este live, que yo voy a intentar, más bien, no me voy a quedar en el intento, voy a, pues sí, a mostrar la verdadera cara de lo que es la historia, no mitos, cuentos, leyendas, fábulas, que no es por demeritar a esos géneros, pero sí es por intentar darle su validez a la historia, ¿no? Sí, prácticamente, o sea, escribe cuentos, escribe cosas ahí medias raras, etcétera, ¿no? Es lo raro, ¿no? Entonces, bueno, mira, aquí, de hecho, empezó hablando que él cuando tenía 8 años se dio cuenta que le estaban hablando una sarta de estupideces en historia. Entonces, aparentemente, ¿no? Estos genios de closet, ¿no? Que salen a los 8 10 años y dijeron, a mí no me cuadra lo que me dicen. Bueno, es que no te cuadraban porque también tú te educaste por maestros que pues no tenían educación o formación académica en cuanto a historia, ¿no? Entonces eso tendría que ver bastante. Y sí, pues sí, son cuentos de hadas, prácticamente. Déjenme que lleguen un poquito más y con gusto vamos a continuar. No, y que además, por ejemplo, la gente que lo sigue mucho es gente que cumple con las expectativas del discurso. Ese también es un problema. O sea, resulta que es benéfico que todo eso te embones. Es hasta peligroso. Eso es populismo. Eso es populismo. Entonces, creer que solamente las personas de izquierda hacen populismo también es una falacia. ¿Qué onda, Luisín? Bienvenido, bro. No, y justo alguna vez cuando estuvo, antes estaba mucho con Eddie Warman. Estaba mucho con Eddie Warman. Y bueno, de hecho, Eddie Warman es de los primeritos que le empieza a abrir micrófono, que le empieza a abrir las puertas a lo que él diga. Y pues obviamente Eddie Warman, no sé, Eddie Warman, llévalo a un restaurante y todo lo demás y te va a aceptar prácticamente todo lo que tú digas. Eddie Warman, invítale una carne asada a tu restaurante y te va a decir, uff, maravilloso, ¿no? Eso viéndolo desde el ámbito de esto de el gourmet y demás, ¿no? No es nada nuevo. Entonces ahí, ¿qué tanta extrañeza existe? Vamos a continuar. Imagínate, tlaxcaltecas contra japoneses y coreanos en las Filipinas. Ok, bueno, es que este es como Y que todo eso la es entrada, México el también, ¿no? resumen. Que la guerra mundial no te... Ok, a ver, vamos a quitar eso un poquito. Vamos a adelantar. Y el escucharte, pues me parece bien interesante, pero ¿por qué no empezamos platicando con la gente? ¿Cómo es que te interesa la historia de México? Como una especie de pseudo streamers o unos streamers o youtubers
ahí medios raros, ¿no? Porque no te muestran nada y sienten que muestran todo, ¿no? O sea, en unos lapsos, claro, el tiempo en radio es cortísimo, el tiempo en radio no se puede manejar bien, ¿no? Entonces, y cuesta, es muy caro, ¿no? Entonces ahí, ¿me saludas? Manuel, ¿qué onda, bro? Manuel sí, digamos si es por la Z en inglés, ¿no? Ok, vamos a continuar. Sí, me pasa mucho que me ubican así, historia de México, y tal vez la historia de México es la parte que menos me interesa de la historia. En realidad, pues a mí me encanta, o sea, yo me dedico a religión, historia y filosofía. Y fíjense el problema, religión, historia y filosofía van de la mano, pero no es bien complicado dedicarte unas... fueron de la mano durante mucho tiempo, hoy en día no las podemos relacionar tanto, pero por ejemplo, todavía para sus estos como cursos y cosas que da en ciertos lugares, las quiere extra relacionar o sobre relacionar en el entendido de que pues ya no. En el pasado sí, eran totalmente, estaban pegadas, no las podías entender de ahí. Ahora, que no diga que no le interesa, porque es lo que más le da de comer. De hecho, de ahí llena sus cursos, ¿no? Y sé dónde los da. Los temas que más me gusta tratar siempre son religión y filosofía, pero eso es lo que menos me preguntan porque a la gente le dan más miedo. Y lo que más me gusta es la historia mundial, todo el mundo moderno, digamos siglo XVI a XIX, en Europa y en Asia. Pero bueno, pues finalmente es historia y estás en México y tiene todo el sentido del mundo, que aquí a la gente le importa más México. Y claro, como todos, mi primera Bienvenido SJE, JB, no sé qué. ¿Eres de Merino? Saludos. Tiene mucho que ya no soy en Merino, ya más de un año. Pero saludos. Bienvenido. acercamiento también fue pues, a través de historia. Ok, vamos a ver. Ahí como que está dando un intro y no me interesa tanto eso. A ver, Luego, como es la mujer de Hernán Cortés, le llaman Doña Marina. a ver. El fonema de la letra R no existe en la lengua náhuatl. Entonces, claro, los españoles se refieren a ella como Marina. Los pueblos hablantes del náhuatl, los hablantes del náhuatl, de los que estas personas están rodeados, le dicen, cuando escuchan Marina, ellos le dicen Malina porque no pronuncian la R. Y como le llaman los Ok, vamos bien. Ahí no está desinformando. Si está utilizando información veraz, ahí sí. españoles, Doña Marina, el Doña, pues es un tema de nobleza, de distinción, que su equivalente en náhuatl es el sufijo TZIN, sin. Entonces, a esta mujer que nunca sabremos cómo se llama, los españoles le llaman Doña Marina. No, sí sabemos cómo se llama. Ahí para empezar, sí sabemos cómo se llama. Es Malitzin. No es Malitzin, porque incluso ahí hay un problema porque en el náhuatl no hay palabras agudas. Digamos, haciendo una conversión, más bien, haciendo una transcripción del náhuatl al español, bien, estaría pasándose sin palabras agudas. Es decir, Malitzin, la mayoría dirán Malitzin. Entonces ahí va a haber un problema, ¿no? Sí sabemos cómo se llama, o sea, sí hay suficiente evidencia historiográfica, antropológica, arqueológica, para saber quién es Malitzin. Hola, saludos. Aquí sacándole sangre a las piedras, bro. Bienvenido. ¿Qué onda, Kenny? Bienvenidos. Pero sí sabemos quién es, o sea, hay suficientes estudios, o sea, los historiadores no se la pasan rascándose la panza todo el tiempo, ni sacando conjeturas al pormenor. Y entonces los nahuas le llaman Malinanzin, entonces es Malinanzin. Y Motecuzoma, a Hernán Cortés le dice No, ella ya tenía su nombre. Tenía su nombre porque allá es un regalo que se le entrega en el camino de la Villa Rica de la Veracruz hacia, todavía antes de llegar a Zempoala, por ahí todavía hay indicios de que él, más bien de que ella fue regalada a Cortés, es uno de los regalos, de muchos regalos, ¿no? Entonces, no es Malinatzin, es Malitzin. De hecho, habría un problema en el vocablo, en la forma de pronunciar del náhuatl. Ahí habría un problema. Malinatzin habría un problema ahí. Malincine, que quiere decir el propietario de Malintzin. Y los españoles, Malincine, dicen Malinche, es un desmadre de nombres. Pero bueno, claro, es la maravillosa suerte de Hernán Cortés y el gran talento de esta mujer. La maravillosa Suerte, no, porque Cortés es una persona sumamente inteligente. Digo, aquí creo que yo he promovido durante bastante tiempo que el español no es un enemigo, no es alguien al que se le deba de repudiar para nada. Entonces, no es suerte, es una persona sumamente inteligente y aprovecha los talentos que tiene Malitzin. Obviamente, Malitzin no es cualquier mujer porque es una mujer que está preparada, conoce las situaciones, conoce los lugares, conoce las lenguas, conoce absolutamente muchas cosas. Es la mujer más, de las mujeres más preparadas en su momento. Entonces, aquí también se cae un poquito este recurso del cómo le hacían, qué hacen con las mujeres. Ahorita que estamos en una fecha tan delicada para las mujeres, ¿cómo es que puedes llegar a eso? Gracias, Lauren, por el regalo. Gracias, amiga. La conquista, está hablando de los mayas, está hablando del vocablo náhuatl, está hablando de las tradiciones europeas, o sea, está hablando de toda la vez. Entonces, ahí es donde alcanzas a notar que es un discurso lo que le está proponiendo, no historia.
Ujú. Yo quiero que ustedes me crean a mí y le empecé a hablar de todas y de cada una de estas figuras, pues obviamente esto es para que me sigas, para que me escuches, pero no, mejor te voy a hablar del tipo de colecciones que tengo, del tipo de cosas que tengo aquí en este lugar, ¿no? Voy a utilizar un recurso para hablar de todo, pero a la vez hablo de nada, y todo que colabore a lo que yo creo, a lo que yo veo. Ujú. Todo el tránsito desde Cozumel hasta Tabasco, pues Jerónimo de Aguilar puede ir traduciendo, ¿no? Del maya al español. Pero justo en Tabasco, donde les entregan a la mujer que llamarán Doña Marina, llega la primera embajada enviada por Moctezuma No las entregan en Tabasco. y empiezan a hablar en náhuatl. Me imagino que este hombre Aguilar ni se inmutó y fingió que lo entendía todo. Y en Tabasco no hablan náhuatl, en Tabasco hablan eje, una de las muchas variantes del mije. Pero ya que se va a la embajada, le tiene que decir a Cortés, no mames, no entendí nada. Lo cual significa esta gente ya no habla maya, lo que ellos hablan yo no lo entiendo. Y claro, a partir de ahí ya no se habla maya, sino náhuatl. Y entonces Cortés tiene un problemón, ya no tiene traducción. Y entonces aparece. El náhuatl se habla casi prácticamente en lo que es en el centro de México, una parte de Veracruz, una parte hacia Guerrero, una parte hacia Oaxaca, pero Tabasco, Chiapas, esa costa del Golfo de México no es exclusiva del náhuatl. Pasa, ¿qué onda, bro? Saludos, hermanito. No hablan ese idioma, entonces ahí también tienen precisiones incluso gráficas. Marina y le habla en maya a Jerónimo de Aguilar y en maya le explica, mira, es que esta gente son mexicas y hablan otra lengua que es el náhuatl. Por eso yo les estaba explicando que Malitzin no solamente habla náhuatl, Malitzin maneja muchísimos idiomas, no solamente uno, maneja prácticamente todos. Ahora también, algo que se ha teorizado mucho es que el náhuatl era como una especie de lenguaje universal, por así decir, para lo que es la zona de Mesoamérica. Yo hablo náhuatl y hablo el maya que tú sabes hablar. Puta, y Cortés está encantado. Puede ser que haya españoles soldados, españoles caciques, españoles sendados, españoles del repartimiento, pero hay una parte que siempre omiten bastante, y es el español que, y a veces ni siquiera es español, las órdenes mendicantes, las órdenes, los monjes son los que se encargan de estar salvaguardando eso, pero los monjes por esta índole religiosa, de saber qué onda, a ver dónde puedo encontrar coincidencias entre lo que tú ves, lo que no ves, y lo que podemos coincidir en ambos, ¿no? Entonces, no salvaguardaron prácticamente todas las lenguas, porque muchas se han ido traduciendo desde 1800 para acá. Y de hecho, en 1920, 30, 50, por ahí así, para acá se han salvaguardado todavía más de lo poco que queda de las civilizaciones. Que era evidentemente muy inteligente, aprendió español muy rápido, con lo cual ya se comunica ya directamente con. ¿Por qué creen que lo aprendió rápido? Porque manejaba otras lenguas originarias. Ustedes preguntan a una persona, a un lingüista primero que es el experto en comunicación, o bueno, en una de las ramas de la comunicación, y te va a decir que regularmente una persona cuando ya sabe un idioma, va a facilitar, cuando ya sabe su idioma, digamos, en el que crece, ¿no? Y otra lengua, ya una tercera, cuarta se les facilita y de ahí se siguen. De ahí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y se siguen. Eso es lo que pasó con Malitzi. Por eso es que cuando aprende español lo aprende rapidísimo, lo aprende rapidísimo. ¿Por qué? Pues porque ya tenía un bagaje cultural, porque conocía el maya, porque conocía el mije, y el mije tiene tantas variantes que prácticamente nunca nadie las menciona. Y entonces aquí obviamente en estos casos nunca lo van a mencionar. Los taínos. Hernán Cortés también hablaba náhuatl, no cuando. Nueva España es solamente el centro prácticamente, o sea, lo que es la Ciudad de México. Ahí había un problema. Pensaríamos que la Nueva España aplica desde lo que es Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, San Luis, quieren Nayarit, Jalisco, Maulipas, hacia abajo, no, porque incluso les costó muchísimo trabajo dominar la zona maya. Entonces, predominante, ¿en qué aspecto? Es la hegemónica, es la que más hablan personas, pero no la hablan en la capital, no la hablan en el centro de la Nueva España, la hablan en la periferia, donde hay pueblos por ahí en las montañas, en los bosques alejados, y tratan de guardar bastante de su, pues sí, de su tradición, de su lengua, su forma de ver la vida. Entonces, es predominante en el aspecto que de cultura no vista, porque incluso en los libros es una cultura no vista. Hay que entender también eso, la cultura hegemónica y la cultura no vista. Amigos, me ayudan mucho si le dan tap tap a la pantalla y lo comparten con sus amigos, por favor. Bienvenidos a los que se van uniendo. Entonces, hegemónica en qué aspecto? Por ejemplo, ahorita la hegemónica, ¿cuál sería? Es el inglés o el chino, ¿no? Hay más gente hablando chino que gente hablando inglés. Es decir, como una lengua primaria, como una lengua madre, por así decir. Entonces, ¿cuál sería más hegemónica que cuál? ¿No? ¿El chino o el inglés? Obviamente, como lengua madre, la china. ¿Eso significa que es hegemónica? ¿O que predomina? No, nada más porque hay mucha mayor población de chinos. Por ejemplo, el español es la segunda lengua más importante del mundo, porque México tan solo aporta 130 millones de hablantes del español, más los que se sumen de Latinoamérica. O sea, lo que es Venezuela, lo que es Colombia, lo que es Argentina, Bolivia, etcétera, ya somos bastantes, y obviamente España, ¿no? Pero prácticamente Latinoamérica es el que pone la mayoría de personas que hablan español en el mundo. ¿Eso significa que el español es la lengua dominante en la mayor parte del mundo? No,
O sea, es una lengua importante y predominante en Latinoamérica, pero no es la hegemónica, porque nos piden hablarnos y entendernos en inglés con otras partes del mundo. Entonces, hay que explicar muy bien. Ahí es donde les digo que pues, podemos darnos cuenta bien del discurso. Es que para 1560, y esto para refutar la idea de que hubo una tal conquista, para 1560 hay aquí en Nueva España 20.000. Ahora, hay muchos tipos de conquista. Está la conquista militar, está la conquista espiritual o religiosa, está la conquista cultural. Todo eso es un problema muy grande porque es bien complejo explicarlo. Ahora, estas conquistas no se van a dar, o casi ninguna se da, de una forma pacífica. Hay momentos en los que sí se llega a pacificar. O sea, ya para el siglo XVIII, el centro está pacificado, prácticamente todos saben dónde están, qué quieren, cómo viven, etcétera. Y conforme en ello, pues obviamente vamos a saber cómo es que se está acostumbrando el indígena a esto, ¿no? Obviamente, imagínate que el indígena ha ido perdiendo poco a poco a los integrantes de su, ya se ha transformado totalmente la periferia, ¿sí? Entonces, espero estar un buen rato, amigo. Ojalá y te des otra vuelta por acá. Bienvenidos chicos, si me ayudan dando tap tap a la pantalla y lo comparten a sus amigos, me ayudarían muchísimo. Desde que empecé a ver al Sonso me di cuenta que su discurso era muy sesgado. Es que sí es súper sesgado, o sea, por eso es lo que estoy tratando de ver esta parte. Vas a jugar. Ya estuve jugando hace rato, pero la verdad me quité un poquito porque había problemas con la conexión y listo. Y simplista. Más bien, ¿cómo se llama? ¿Cuál fue la palabra? Determinista. Y sí trata de hacer unas deducciones muy vagas. Españoles. 20.000. ¿Qué tipo de y ninguno es un militar? O sea, Otra vez, el que haya muchas personas hablando una lengua no significa que sea hegemónica. Ahora, esto también a mí me ayuda bastante porque así te permite ver lo que la gente está hablando, lo que la gente piensa y dónde empezar a trabajar, ¿no? Porque si tú vas con este discurso que parecería de alianza o de amorío o de una relación pacífica con el español, digo, está bien, pero el problema es que no a partir de la mentira. Esa es otra razón. Entonces dice, hay 20.000 españoles viviendo de este lado. Sí, pero son 20.000 españoles poderosos. Son 20.000 españoles con látigo y espada. Son 20.000 españoles que no te permiten ponerte un nombre en náhuatl, en mije, en maya. No te lo están permitiendo. Entonces, ¿hasta dónde se puede permitir uno llamarle que no es una conquista? El que no sea, otra vez, el que no sea hegemónico, que no se hable la mayor parte de esa lengua, no significa y no determina hasta dónde puede llegar. ¿Sale? 20.000 que están fundando ciudades y viven, trabajan y comercian. ¿Con quién viven, trabajan y comercian? Pues con los 8 millones indios que hablan predominantemente náhuatl, ¿no? A ver, Porque las revoluciones del mundo siempre las empieza una persona letrada. Los grandes líderes de las revoluciones, francesa, rusa, holandesa, Cuba, siempre van a ser personas que leen. Y bueno, sus intenciones pueden ser otras, pero siempre van a ser personas que leen mucho, que leen bastante. De hecho, se cree que gran parte de los movimientos revolucionarios siempre van a ser por burgueses o por clases medias altas. Nunca van a ser las clases bajas, porque las clases bajas las utilizas como esto que estamos viendo. Sí, sí, 8 millones, pero 8 millones están bajo el yugo y muchos se rebelaron. Hay más de 15 revueltas que se hicieron. Ande. 8 millones, 20.000. Y con ellos siembras, y con ellos pactas, y con ellos negocias, y con ellos haces comercio. Obviamente estos españoles hablan náhuatl. De ahí Sí, pero negocias y con el que no negocias, ajá. que el español que hablamos en México tenga como 2.000 palabras que vienen del náhuatl. Porque las empiezan a usar, ¿no? ¿Por qué tendrían que pedirnos perdón? A ver, Yo te diría que nos tienen que pedir perdón porque hace más o menos 120 años, no sé qué crisis económica terrible habrá habido en Cantabria, que se les escapó el abuelito de Andrés Manuel. Salió migrando de Cantabria, nadie lo detuvo. aquí está la parte que más... No lo había escuchado, yo apenas la vengo escuchando esta entrevista. Fíjense, o sea, de hecho, repudia al expresidente Andrés Manuel. Ahí es donde se nota. Es decir, es el discurso hegemónico dominante de aristocracia mexicana, de los potentados mexicanos. Ahí está. ¿Sí? Digo, nada más que eso. O sea, ¿cómo revela una persona hoy en día su repudio a, bueno, o es más su agrado y su amor y su cariño hacia lo español, hacia que las personas mantengan y sigan con discursos extraños y raros? Aquí está. Estuvo en la frontera, se les fue, llegó hasta acá, se reprodujo acá y bueno, ¿qué te cuento? A ver, de nada. Este tema de las disculpas te habla de que quien establece esta narrativa de conquista y de disculpas es o muy ignorante, muy perverso. O las dos cosas, porque no están, no se eximen, ¿no? La una de la otra, porque tenemos esta narrativa bien rara donde decimos que los españoles nos conquistaron, ¿no? Pero pues lo dices en español. Y vives en un México. A ver, nadie es dueño del lenguaje, nadie es dueño de la cultura. Nadie puede ser dueño de la cultura, nadie puede ser dueño del lenguaje porque son cosas vivas. La cultura se vive, la cultura se mueve, la cultura cambia, está en constante movimiento. Esto se los puede decir un lingüista, se los puede decir un arqueólogo, se los puede decir un
incluso hay estudios hoy en día en física cuántica que te explican esto. O sea, física cuántica explicando sociedades complejas. Antropólogos también, claro que sí. Entonces, a ver, lo de las disculpas, yo personalmente yo no estoy de acuerdo con eso porque pues, ya pasó mucho tiempo y demás. Puede ser nada más sí, una disculpilla por ahí, ¿no? Vamos a quedar bien, vamos a ser aliados, vamos a hacer algo, no sé, y pides disculpas, está bien. Pero de ahí a perverso puede ser, ignorante puede ser, pero ¿a qué nivel de ignorancia de qué o perversión de qué? México, donde tienes por todos lados barroco, neoclásico, neogótico. Otra vez, nadie somos dueños de la cultura, nadie. Ni siquiera México es dueño de su propia cultura. A ver, existe la gentrificación, por ejemplo, pero el que exista gentrificación no significa que nosotros vamos a mover y a dominar todo lo que nosotros sepamos. Es decir, si aquí llega una persona de Venezuela y habla español, el español como nosotros, va y se lleva dos, tres palabritas del náhuatl a Venezuela y las comienza a regar y las empieza a utilizar, no pasa nada porque es una cosa viva. En la cultura material, es decir, aquí tienes manifestaciones del barroco, del neoclásico, un poquito del renacimiento, obviamente la Edad Media, pues como tal no, pero no somos dueños de eso, son cosas vivas, cosas que se movieron por sí solas, cosas que no se movió ni tanto por voluntades, sino que se movieron, ahí estaban. Retablos bañados en oro, acueductos, hospitales, escuelas, universidades, colegios. Si tú le ¿A dónde íbamos a meter a estudiar a los 20.000 españoles que estaban aquí? Es decir, en esas escuelas iba que otra casta, uno que otro integrante. Y eso porque muchas veces unas castas lograron, pocas, no todas, algunas castas lograron consolidarse económicamente y pues así, por medio de eso, pelear ligeramente un papel dentro de la Nueva España. Pero pues obviamente pues, necesitas un hospital a donde quién vas a ir, pues va a ir el español, a quién van a tratar mejor al español. Tú vete actualmente a un hospital de paga y te van a tratar bien. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. saliéramos a la calle a preguntarle a los mexicanos, oye, ¿qué es lo que más te gusta de México? Te aseguro que el 95% estarías describiendo, sin saberlo, el virreinato. Porque te van a decir, no, hombre, nuestras catedrales, nuestras iglesias, nuestro arte, nuestro folclore, nuestra música, la charrería, el tequila, el mezcal, y todo eso que te van a decir cuando les preguntes qué te gusta más de México, todo es virreinal. Todo surgió después de los españoles, todo es mezcla de español con indio y todo es mestizo. Porque jamás ocurrió un fenómeno como de gente que llega, conquista, somete, saquea y se va. Es gente que llega y se instala, y se quedan, y se casan. A ver, sí, pero eso no quita el punto en la parte de que es un modelo venido del imperialismo. El imperialismo el colonialismo lo que hacen es adaptar un concepto muy importante y ahora le llaman virreinato. ¿Para qué? Para instalarse aquí. Ahora, ¿por qué no se instalaron, por ejemplo, en lo que fue con los indios taínos o con los boricuas? Por ejemplo, hasta que no desarrollaron y hasta que no tuvieron que poner algunos puertos ahí, se pudieron desarrollar. Mientras no, mientras no pudieron, no lo pusieron ahí, particularmente vinieron y lo pusieron en lo que va a ser Mesoamérica. Entonces, ahí no me serviría tanto ese discurso de si son o no son, porque en este lado del mundo sí tenían una cultura medianamente parecida a lo que va a ser, que es lo que ellos necesitan de aquel lado. Ajá. Necesitan gente que trabaje, gente que tenga cierto ingenio, ciertas herramientas, cierto conocimiento. Perdón por la moto. Tengo abierta la ventana por la luz y un poco por el calor que está haciendo bastante. Con las mujeres indígenas y tienen hijos con ellas, y esos hijos son nuestros abuelos. Entonces, cada vez que le mientas la madre al español en español y le pides que te pida. A ver, otra vez, comienzan a mezclarse porque en las minas, obviamente aquí no se practicaba de una manera tan intensiva la minería, entonces cuando los empiezan a meter a los indígenas a las minerías, a las minas y a hacer actividad minera, empiezan pues obviamente a morir, ¿no? Y con ello, pues obviamente dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y es cuando dicen allá en España, pues mézclense porque pues no hay otra forma, no hay cómo, no podemos hacer otra cosa, ¿sí? Y luego también van con los portugueses, que son sus rivales militares, que son sus rivales comerciales, que son sus rivales políticos, sus rivales religiosos, porque también papas ahí como que se hacían del lado de Francia, a veces de Portugal, a veces de España, y dependía mucho del papa que estuviera en turno. Entonces, y ya después de eso, pues también la comunidad afrodescendiente se mete a las minas y también comienzan a bajar la suscripción de este nivel llamado vida, ¿sí? Ya cuando se van, obviamente, pues es necesario pues que se mezclen. Allá en España se les dan las órdenes, mezclense, no hay de otra. Porque pues también aparte, habían sufrido el problema de las pandemias, de las enfermedades, de las epidemias. Las padecieron porque obviamente los anticuerpos, ojo, yo no estoy echando culpas porque eso es una cuestión biológica o bioquímica. Tiene que ver con el compartir ciertas latitudes y ciertas cosas de aquel lado del mundo a este lado del mundo. ¿Sale? Entonces, pues obviamente la orden desde España es mezclense. Disculpas, es como un adolescente imbécil de 12 años que le dice a su papá, yo no te pedí nacer. Desacredita juventud, la adolescencia, o sea, allí es donde te das cuenta, ¿no? Un adolescente tiene niveles de acepción, de concepción, de
razonamiento y obviamente pide y hace cosas a veces irracionales, pero pues con el mar de emociones que se le viene dentro de la adolescencia y demás. Y entonces este es un recurso pues, de convencimiento para que te diga, sí, es que nosotros como mexicanos actuamos como adolescentes. Entonces actúa de un modo maduro, pues aquel que va a agarrar el látigo y te va a poner una madrina, pues porque te lo mereces, ¿no? No desde España para mezclarse. No, no, yo creo que te perdiste esa parte, amigo. Justo estaba hablando de eso, que cuando empiezan a los indígenas, los afrodescendientes y todos, la orden es directa, mézclense. Esa es, te perdiste yo creo esa partecita. No, no venía con esa orden. De hecho, él viene sin órdenes. No le hace caso a su capitán, que es Diego Velázquez. Entonces, él de hecho lo iban a capturar en algún momento, pero él ya había pensado, ya era muy inteligente, te perdiste también esa parte, que es muy inteligente y obviamente ya había pensado en las cartas de relación para mandárselas al rey. Esa es la postura de México, ¿no? México es un país que no existiría sin la historia común con España, porque no sé en qué momento nos compramos el pleito donde, ya sabes, llegan los españoles. Aquí se van a aliar no solo con Doña Marina, ¿no? Que ya, la traidora, bueno, los tlaxcaltecas, traidores. Ojo, y también él está tomándose una libertad muy grave. Está diciendo que la educación en México no ha cambiado, que se siguen enseñando los mismos temas. Yo les puedo asegurar que no. Yo al menos soy, gracias Rompope por el regalo. Muchas gracias, bro. Les puedo asegurar que hoy en historia hay una diversificación más grande de los temas de historia. O sea, mis alumnos que por ahí anda uno, dos o tres, les pueden decir la gran diversidad de temas que vemos. O sea, y ahora incluimos a la mujer, vemos cultura, digamos, cultura desde abajo, cultura subalterna, cultura hegemónica, etcétera. Todo eso lo vemos solamente en mis clases. Los maestros a nivel básico y a nivel medio superior estamos y están obligados a mostrar esta nueva concepción, no solamente de la historia, sino de la educación. Entonces, aquí también él está aseverando de que dice que nos siguen vendiendo ese cuento. No, no nos lo siguen vendiendo. O sea, a lo mejor por ahí el presidente, el expresidente o la presidenta pueden hacer ciertas declaraciones en contra, a favor, post ciertos grupos, pero no significa que los maestros siguen enseñando así. Entonces, ninguno sigue enseñando así, o al menos si sigue enseñando así, no es un problema del sistema de educación. De hecho, el sistema de educación se ha ido ampliando. O sea, yo aprendí lo que él dice, eso sí yo lo aprendí, pero ahora como historiador puedo cambiar esa parte, pero de ahí no cambiar el paradigma. O sea, el chiste de esto es cambiar el paradigma, no conseguir, no, más bien no concebir el mismo paradigma y nada más cambiar el polo. De hecho, la polarización es un medio de debate, no es un medio de conocimiento, ¿no? Conozca al menos esa parte de la historia que decía desde la llegada de Cortés se mezclaban. No, sin embargo, por medio de una actividad que tenía que ver con tomar por la fuerza a alguien, se mezclaron. Entonces también esa es una parte. Algunos se mezclaron por medio ¿no? Y ahora, en ese tiempo no había estudios de sangre, no estudios de demás. Si por mera casualidad el hijo de una indígena que un español la había tomado por la fuerza, pues obviamente este indígena tenía cierto mayor valor ante las autoridades eclesiásticas, ante las autoridades virreinales, y obviamente va a tener más crédito y muchísimas más cosas. Entonces, sí, no, no te está hablando lo completo. Pero los españoles se aliaron con Doña Marina, sí. Y después con los tlaxcaltecas, con los zempoaltecas, con los totonacas, con los cholultecas, con los jojotzincas, con los purépechas, con los xochimilcas. Se aliaron con todos. Que yo recuerde con los purépechas, no. Buscaron aliarse con los mexicas, lo cual, como sabemos, no resultó y termina en la caída de Tenochtitlán. Entonces hay que pensar que todos los pueblos de... Pero también ahí nos estamos saltando muchas partes del proceso de conquista, porque a muchos son prometidos que van a tener papeles muy... Vamos a ver si sí es cierto.